Hola, en esta nueva edición tenemos dos invitados especiales, Armando, Telma. Ahorita ellos se van a presentar un poquito más de quiénes son y qué es lo que hacen. Y vamos a tomar un tema que a mí me parece muy interesante, que está muy en boga, que es el artivismo, ¿no? Esta mezcla de palabras entre lo que es el arte y es el activismo, un término que pues, no nos acabamos de inventar, ya viene funcionando desde 1997, por ahí fue la primera vez que se utilizó, y es justamente pues mezclar estos dos conceptos de la expresión humana, ¿no? El activismo enfocado a luchar por algo, tener una finalidad, concientizar, educar, poner en la memoria colectiva, que es parte de lo que vamos a hablar, situaciones que han venido evolucionando con el tiempo, paradigmas que se han ido superando y ¿cómo lo vamos a hacer en este contexto? Pues a través del arte, ¿no? Tenemos como esta idea arraigada de que el activismo normalmente es a través de meeting político, de marcha, de pancartas. A veces hay gente que también de una manera equivocada cree que el activismo es sinónimo de violencia en las calles y demás, que no lo es, ¿no? A veces sale un poco de control, pero pues cosas que pasan pero no tiene que ver con la esencia de lo que se busca a través del activismo. Pero entonces estamos evolucionando, ¿no? En entender que hay maneras de poder lograr esos fines a través de otras expresiones. En este caso muy particular que me encanta, pues en el tema del arte. Vamos a hablar de dos cosas muy importantes aquí, o nos vamos a enfocar a dos expresiones o dos expresiones artísticas del intelecto humano, particularmente con Telma, nos vamos a ir a la fotografía y contigo, Armando, pues todo el tema de la arquitectura y cómo lo has ido aplicando también, porque es un arte, ¿no? A esta parte del activismo y de hacernos conscientes de lo que se puede cambiar o de estos principios, de estos derechos que defendemos, particularmente el agua, ¿no? Aprovechando que estamos en el mes del agua y que yo soy fan del tema, si han seguido nuestros podcasts, pues estamos comprometidos con esta visión y pues vamos a retomarlo de una manera pues muy diferente y muy entretenida. Y pues bueno, en ese sentido, Telma, Armando, bienvenidos. Telma, fotógrafa, relaciones internacionales, talentosa, activista. Platícanos de ti. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Donna, por abrirme la oportunidad de estar contigo y también es un placer compartir contigo, ¿vale? Pues yo estudié Relaciones Internacionales en la UTLAB. Toda mi vida también me he dedicado a la parte de la fotografía. Desde muy pequeña me ha encantado poder utilizar como la foto como una herramienta para expresar muchísimas cosas. Y creo que en ese camino de mis estudios de internacionalista y de también este ímpetu por querer cambiar muchas cosas al momento de aprender toda esta teoría que te enseñan en la escuela, pues vi la fotografía como una herramienta muy importante e interesante con la que tú puedes jugar y explorar para expresar todo lo que está pasando en diferentes contextos, ¿no? A mí siempre me ha interesado mucho las causas de los movimientos sociales, sobre todo en temas de género y también en temas como lo que ahora estamos atravesando con Palestina, también temas relacionados al medio ambiente y todos estos como contextos siempre me han interesado mucho. Entonces, pues he ido inclinando mi trayectoria un poco más a esta vertiente, ¿no? De cómo podemos utilizar diferentes herramientas sociales, como es el arte en este caso y muy en particular la fotografía documental, para contar historias, ¿no? Y eso he tratado de irlo perfeccionando y puliendo con el tiempo y se han ido abriendo muchas oportunidades para expresar muchas cosas muy interesantes y que me han ayudado a aprender muchísimo de más allá de la teoría, ¿no? Que nos enseñan en la escuela. Entonces, eso ha sido muy interesante. Bueno, y en tu trabajo, que lo vamos a ver más adelante, pues no es nada más usar la fotografía para contar una historia, ¿no? Sino que también a través de tu lente has captado ciertas situaciones que sí te hacen como mucha conciencia de lo que está pasando y de decir, ¿no? Y en algún momento vamos a ver la foto de las flores, que siempre me quiero robar, por cierto, y vamos a explicar justamente a qué me refiero cuando una imagen te despierta algo, ¿no? Y creo que esa es parte muy importante de lo que buscamos en el activismo en general y pues en este tema en particular que lo estamos platicando, pues cómo logramos ese impacto a través del arte, ¿no? Muy bien, Armando.
Pues, ¿Cómo está primero usted? que nada, bien, muy bien, muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias. Yo, igual que Telma, soy ex UDLAP y Ah, creo que desde ahí se marca un poco la diferencia de cómo uno se aproxima al mundo, ¿no? Yo bueno, estudié arquitectura, después tuve la oportunidad de estar en otros lugares, estudiar otras cosas, explorar por diferentes lados el tema del espacio, no solamente de la arquitectura, desde hubo un tiempo que viví en Inglaterra, estaba de intercambio en Nottingham y estuve trabajando, hice talleres técnicos para danza contemporánea, pero temas técnicos de iluminación y diseño de escenografía y así. Entonces, el arte siempre para mí ha sido como muy importante, no lo veo como algo separado, siempre he creído que la materia prima del arquitecto no es los planos, las casas, los muros, sino el espacio. claro. Creo que esa es la materia prima con la que nosotros jugamos. Entonces, y creo que tiene algo que ver con estudiar en la UDLAP, es que nadie hace solamente lo que estudió hacer. O sea, si uno hace así como un corte transversal con los estudiantes de la UDLAP, te das cuenta que todo el mundo está haciendo cosas que no tienen que ver con su profesión, o sí, o tangencialmente, o viven como dos vidas así separadas completamente, y eso está muy padre, porque realmente tú vas encontrando diferentes formas de expresión desde el espacio. La verdad es que yo he tenido la oportunidad de trabajar desde proyectos públicos, y en esos proyectos públicos hacer instalaciones de arte o instalaciones de arte que están dentro de proyectos públicos. Ahorita estoy estudiando el doctorado, y dentro del doctorado pues siempre está el tema conceptual, teórico, así muy fuerte, pero para mí siempre ha sido importante acompañar ese tema teórico fuerte, que nosotros siempre decimos del universal, para que le sirva a todo mundo, a los casos particulares. En este caso, mi tema es el agua, así que es algo que compartimos. Sí, claro. Pues buscar también a partir de la tesis cómo hay otras formas de expresión, ¿no? Entonces, creo que mi vida es como este electrocardiograma que todo mundo espera que sea así como medio... bueno, no, si estás así, estás muerto, ¿no? Bueno, seguramente hay alguien que sí desearía que Lini estuviera así, pero... por lo general, pues la gente vive más así, ¿no? Yo creo que... Como dentro de cierto rango, dejémoslo así. Dentro de un rango. Y creo que una de las cosas más ricas de estos temas de arte y activismo es que te permite salirte de ese rango. Te permite empezar a explorar otras, y si nos vamos a la metáfora así completa, te permite explorar otras longitudes de onda, otras frecuencias. Entonces, eso en tu vida personal, de entrada, te impacta y te cambia literal la forma en que piensas. Y por otra parte, empiezas a impactar la vida de otros. Y eso creo que el hecho de que uno empiece a plantearse la vida más allá de uno mismo, por supuesto, hay que empezar como con los principios de la salud mental, o como los principios de emergencia en un avión, ¿no? Primero hay que ponerse la máscara de oxígeno a uno para poder ponérsela al de junto, ¿no? Pero una vez teniendo claro que estás, o sea, no tienes que estar perfecto para estarte preocupando por los demás, o sea, no está peleado. Entonces, Claro. creo que esto se vuelven herramientas. Está padrísimo. Acabas de decir algo bien importante, ¿no? Esta parte de la convicción. ¿Cuántas veces vemos muchos movimientos artísticos, muchos movimientos sociales, que algunos fracasan, algunos trascienden, pero en la experiencia y en lo que yo he tenido la oportunidad de ver, normalmente los que trascienden y logran sus objetivos son los que están conformados por personas congruentes y verdaderamente comprometidos con el objetivo, ¿no? No es muchas veces nada más, o sea, todo suma, cualquier esfuerzo suma, pero no es nada más tener una finalidad, sino también tener muy claro el caminito para llegar a ese propósito, ¿no? Y yo creo que eso es algo que sí has estado logrando con el activismo últimos tiempos. O sea, yo veo los movimientos de fundaciones, de ONGs, de los grupos de activistas, los colectivos, con una visión muy clara de lo que se está buscando, ¿no? Y ya con proyectos muy establecidos de esto tenemos que hacer, de estos recursos nos tenemos que llegar y hacia aquí vamos, ¿no? Y particularmente en el tema de los colectivos, pues ustedes como miembros de colectivos importantes y sobre todo en el tema del activismo, pues yo creo que este es un segmento que lo tiene muy claro, ¿no? O sea, a través de estos trabajos, de sumar estos esfuerzos, de la fotografía, de tu experiencia teórica, también del activismo que haces con las demás ONGs a las que perteneces,
como tallerista también en la consultoría infantil, ¿no? Porque ahí también el tema de educar a los niños está increíble. Esa parte yo creo que suma muchísimo porque te va llegando de muchas cuestiones, ¿no? Y por otro lado, pues dándole el uso, como lo vamos a ver en el segmento donde nos vas a platicar más a fondo de tu trabajo, cómo también no es solo el arte, no es solo sino cómo podemos involucrar las nuevas tecnologías para que a partir de un relato de una persona podamos crear todas estas historias que tienen un impacto, ¿no? Mucho más, bueno, no crear estas historias, sino partiendo de estas historias, crear estas imágenes que nos sea más fácil correlacionarnos con la realidad. Entonces, creo que aquí hay un nicho de oportunidad espectacular para el artivismo. Creo que es una corriente que se tiene que desarrollar muchísimo, porque también creo que para lograr, no sé ustedes qué opinen, ¿no? Pero para mí es muy, muy importante como círculo mágico perfecto de todo lo que se tiene que desarrollar para de manera holística, de manera completa para el desarrollo humano, ¿no? Y ya en temas sociales, creo que sí, si nosotros aspiramos a una cultura de la paz, que al final del día creo que como seres humanos, como sociedad es nuestra finalidad, la felicidad y lograrlo a través de una cultura de la paz, pues sí tenemos que poner estas herramientas para poder potencializar todas nuestras capacidades y nuestras habilidades humanas, ¿no? Particularmente el arte, la cultura, la educación, ¿no? Y creo que uniendo todos estos elementos en un coctelito perfecto, sí logramos este objetivo mucho más fácil, que es hacer un cambio. A mí ¿no? me gustaría también retomar mucho esta parte que menciona Armando, como de la multidisciplina, o sea, que somos muy multidisciplinarios, ¿no? O sea, y muy multitask. Como que esta parte de que nos damos cuenta que no es solamente como el cuadrado de que, estudiaste esto, a esto te tienes que dedicar, ¿no? Porque hay muchísimas cosas en donde podemos irnos como dando cuenta que podemos explorar y aprender e incluso ser muy autodidactas. A mí me ha tocado como ser muy autodidacta a la hora de hacer este tipo de storytelling para contar las historias y también como que justo llegar a más personas, ¿no? Porque siento que muchas veces el punto del artivismo es como hacer un call to action, ¿no? El tratar de que también las personas se sientan motivadas a querer como cuestionarse muchas cosas. Bueno, en mi caso particular siempre ha sido esa la intención, ¿no? Que a través de las imágenes las personas se cuestionen muchas cosas, más allá de como casarse con que, esto así es, así te tienen que quedar las cosas, ¿no? Y esta idea también del espacio, como que me llama mucho la atención, porque sí es totalmente diferente un arquitecto que lo ve como de que vamos a hacer un negocio, a un arquitecto es otra cosa diferente. a que ve el espacio, ¿no? Como algo que compartimos todos, ¿no? Y eso está muy interesante. Es súper importante, la verdad. Yo creo que ese concepto está muy interesante. Yo creo que el tema del espacio como lugar de acción, uno de los como principios básicos de la acción es que siempre corresponde a un tiempo y un lugar. Sí, claro. Eso es inevitable. Entonces, ese tiempo y ese lugar, el tiempo, pues es por una parte, lo que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Y entender primero que vivimos en un momento súper diferente de lo que es el activismo y de lo que fue el arte en el siglo pasado, incluyendo en la arquitectura es súper claro, ¿no? Todavía a finales del siglo pasado y principios de la figura del arquitecto era la figura de este maestro y era súper piramidal, en donde era el que tomaba las decisiones y era solamente una persona que era el gran constructor de la pirámide, así tal cual, ¿no? Y los demás eran como, se desdibujaban, ¿no? Entonces, yo veía, por ejemplo, la generación de mi papá, que también era arquitecto, y había pocos perfiles. Y hoy te volteas a ver y hay un mundo de cosas. ¿Por qué? Porque se pulverizó y se fragmentó la forma de actuar en el mundo. Entonces, también se volvió un tema por ejemplo, a lo mejor antes había grandes artistas que hacían estos grandes, no sé, como Cristo, ¿no? O sea, no Jesús Cristo, que nos vino a salvar, sino el que forró muchos monumentos importantes alrededor del mundo, ¿no? Entonces, o un Banksy. O sea,
Y ahora, en vez de tener eso, tenemos, por ejemplo, lo que pasó en el 8M apenitas aquí en Puebla, este colectivo que se llama Cómo iba vestida, y retomo lo que tú dices de la especificidad de las acciones y de los objetivos. El colectivo Cómo iba vestida se enfoca al tema de momento. Sí, traías la falda muy corta y es tu culpa, ¿no? Sí. O sea, hay una cuestión de género gigante que es así multidimensional y es súper problemática. Pero nosotros como colectivo nos vamos a enfocar a este punto, a hacer conciencia que criticar cómo se viste una mujer es una forma de violencia, de género y que provoca una serie de cosas que tal, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una pieza de arte, hicieron un brasier gigante, no sé si lo vieron. Sí. Entonces, pero ese brasier gigante era de una escala realmente gigante. O sea, el ancho, la altura del brasier era de 2.50, el largo era como de 30 y tantos metros. Era una pieza de arte brutal que además estuvieron trabajando durante meses. Y el impacto que tuvo, porque era un mensaje muy fuerte y a través de una expresión artística, o sea, esa parte para mí es muy valiosa y a mí me gustaría rescatar un concepto de cada uno de ustedes. Por un lado, lo que tú dices, ¿no? Cómo a través de una imagen podemos generar una reacción en la otra persona. Y eso creo que es una de las finalidades del arte, ¿no? El arte hacia mí es una expresión de lo que yo siento y de lo que quise manifestar, pero cómo le llega al otro no necesariamente viene de acuerdo a lo que yo quise expresar, ¿no? Esa es la riqueza del arte, al menos para mí, que tú le puedes dar esta interpretación dentro de tu contexto, dentro de tu situación, dentro de tu educación, etcétera. Y esta otra parte, ¿no? ¿Cómo podemos usar los espacios para generar un cambio social? Es que además, ¿no? Son los también artísticos específicos. Además son indivisibles, ¿no? Claro. O sea, este tema del tiempo y lugar, o sea, todo tiene que pasar en un lugar. Claro. No puede pasar en un vacío, porque de entrada no existe el vacío. Sí, claro. Pero sí puede haber espacios aislados, ¿no? Y si tú piensas que tus acciones se dan en estos espacios aislados, pues pierden fuerza, ¿no? Entonces, claro. Y regresando a la idea con lo que empezaste, ¿no? El arte, la cultura, al servicio de un beneficio mayor, su lugar, no diría esencial, como su lugar como vocacional, de donde perteneces el espacio público. Claro. Totalmente. El espacio público. Un tema epistemológico totalmente. O sea, tienes que arrancar de la idea de que el espacio de acción no solamente es un espacio, sino que es el espacio público, porque es donde hay un verdadero impacto. Y estas imágenes de las que hablaba Thelma ¿dónde tienen que estar esas imágenes para que las personas puedan empezar a evocar, a pensar, a reflexionar, a toda la cantidad de verbos que se te ocurran, ¿no? Y justo algo que yo he visto mucho como dentro de la comunidad del artivismo es como hay que reapropiarnos de los espacios, porque justo muchas veces, incluso como en temas de arquitectura, muchas veces los espacios públicos están diseñados a ser muy hostiles con la ciudadanía, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar también de este discurso de que es sumamente importante reapropiarnos de los espacios, es para resignificarlos, ¿no? Y verlos de una forma totalmente diferente a la que nos han incluso como que tratado de por decirlo de una forma, institucionalizar, ¿no? Y eso creo que como que sí se vuelve a veces un poco, a veces rupturoso, pero sí es muy real y que mueve muchas fibras de las personas, ¿no? Cuando ocupamos esos espacios. Y acabas de usar un término que a mí me encanta y que creo que es parte medular de lo que queremos lograr a través del activismo, la resignificación de un concepto, ¿no? Por ejemplo, en el caso que ponías, pues deja de ser una prenda de ropa gigante para tener un significado real, en un contexto real de una problemática súper fuerte además, ¿no? Entonces, para mí esa palabra es así como letritas de oro. ¿Qué podemos hacer a través del arte, a través del activismo, a través de este artivismo, que es un constructo, un concepto que a mí me parece hecho en el cielo, made in heaven, ¿no? Como dicen, o sea, un gran match para poder resignificar lo que la sociedad tiene como un constructo, como una idea predeterminada, pero que realmente también ha venido evolucionando, ¿no? Pues en la sociedad, en la actividad y pues en las comunidades, porque lo que platicábamos muchas veces en otros conceptos, no siempre va a ser la misma realidad aquí que allá.
Claro. Y eso también se tiene que contar en cuenta. Ay. Pues bueno, lo vamos a partir Sí. acá porque se va Sí. a poner muy bueno el segundo y el tercer bloque. Nos deja, estamos un poco No elevados deje de aquí con la filosofía que casi nunca se nos ha dado, ¿verdad? Pero pues gracias por esta primera parte donde creo que ya dejamos bastante claro cuál es la base de lo que queremos partir, y ahorita ya vamos a platicar específicamente de sus proyectos y de cómo a través de sus creaciones hemos participado del artivismo. Gracias. Buenísimo.